Bueno, pues le agradezco mucho que esté esta noche aquí en Milenio Noticias el senador Napoleón Gómez Urrutia. ¿Cómo está, senador? Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Hay dos temas que no podemos evadir del inicio de esta conversación. El tema de pasta de conchos. Senador, usted habló a su regreso a México que se comprometía con las viudas a recuperar los cuerpos, reabrir la investigación y buscar indemnizaciones justas. Correcto. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha dicho que esto es imposible, que hay un estudio que arroja que rescatar los cuerpos es imposible, irresponsable y que solamente se está utilizando como una bandera política. ¿Se van a rescatar los cuerpos de la mina de pasta de conchos, senador? Desde que regresé he tenido 2 reuniones con un grupo de las viudas y familiares de pasta de conchos. En ellos se ha hecho claro la necesidad de buscar y continuar los trabajos que se suspendieron de rescate de los cuerpos. Y entre ellos vinieron 2 expertos, rescatistas, que estuvieron muy cerca de encontrar todos los cuerpos, porque hoy todavía hay 63 cuerpos abandonados de los 65 que murieron el 19 de febrero de 2006. Y ellos aseguran, y yo les hice la pregunta directa a los rescatistas, si había condiciones para rescatarlos. Me dicen, absolutamente. Nos impidieron, nos sacaron de la mina por la fuerza pública, nos impidieron a las familias hacer todo este trabajo. Entonces, ¿cuál ha sido el compromiso? Bueno, decir, vamos a luchar por estos 3 puntos que usted mencionó, en el sentido de buscar el rescate de los cuerpos, que es lo que las familias han estado demandando de mucho tiempo atrás, que se haga una indemnización justa y digna para todos y cada uno de ellos, y que desde luego se reabra la investigación sobre las causas que provocaron esta tragedia que enlutó a 65 familias mineras del país. Ahora, lo de la indemnización, la investigación, pues digamos, está bien, pero el prometer recuperar los cuerpos de las víctimas y no hacerlo, senador, pues es volver a revictimizar a la gente que ya sufrió tanto desde hace 12 años. La promesa sigue en pie. ¿Lo van a hacer? ¿Cómo y cuándo? Bueno, lo que vamos a hacer es pedir que los rescatistas, los expertos, que tienen todas las pruebas de que se puede lograr, pues se pongan a trabajar de inmediato una vez que hagamos el trabajo de organización de este grupo. Y eso se va a hacer. Esos son expertos. No son políticos teóricos que afirmen cosas. La verdad, la irresponsabilidad es de ellos, porque quisieron sepultar esta tragedia desde un principio para que no vinieran 65 denuncias penales en contra de los responsables de esta tragedia. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar, hacer justicia, que es lo que están demandando las familias ya desde hace más de 12 años. 12 años. ¿Ellos quiénes son? Cuando dice usted la responsabilidad es de ellos, ¿quiénes son ellos? Bueno, de los que... La mina, cuando explotó al 5.º día, cerraron la mina, la clausuraron, retiraron a los rescatistas, y lo que hicieron fue un acto de dejaron a la policía y al ejército que controlara la mina y la sellara, abandonados a los cuerpos. Pero fíjate qué contradicción. Recientemente la empresa, hay una planta lavadora del carbón del que extraían de la mina. Acaban de subcontratar la planta lavadora de carbón a un empresario del carbón de Coahuila. Por cierto, creo que es un exgobernador priista de Coahuila. Y donde le están diciendo que puede extraer el carbón y los cuerpos abandonados al lado. Esto es indignante, es inmoral, es indecente. O sea, al final refleja que solo están buscando las utilidades, la producción, y no les importa ni la vida, ni la salud de los trabajadores, ni la vida humana. Eso sí es inmoral, es indignante. Habla de ellos el gobierno federal, el gobierno estatal en ese momento, en el 2006, el secretario del Trabajo. Ambos, gobierno federal y gobierno estatal. Gobierno federal, por supuesto, el último año del gobierno de Vicente Fox, y el secretario de Trabajo y Previsión Social de esa época, que estuvo ahí en la tragedia y que fue el que anunció que se retiraban y que ya no se suspendían las tareas de rescate al 5.º día, sin saber, que eso es un acto criminal, sin saber si estaban con vida o sin ella, al 5.º día. Si comparamos, en Chile los encontraron vivos 17 días después, y tardaron 69 días en rescatarlos, uno por uno, a 750 metros de profundidad, cuando aquí están sepultados a 120 metros de profundidad. ¿Usted conoce este estudio al que hace referencia el exsecretario Javier Lozano? ¿Que es imposible rescatar los cuerpos? No, esa es una mentira. Eso contrataron una compañía a modo que hiciera un dictamen de ese tipo, como siempre lo han hecho. Las calumnias, las mentiras de este señor han sido siempre patentes, pero yo creo que eso, la verdad eso siempre sale a flote. Y aquí el trabajo que vayan a hacer los rescatistas de los trabajadores, si no hay impedimentos legales, que no debe de haberlos, entonces, bueno, pues será un acto de justicia
que están demandando las viudas y familiares desde hace más de 12 años. Ahora, senador, la pregunta que nos hacemos muchos es ¿por qué 2018 y no 2006? ¿Por qué después de la tragedia usted se fue a Canadá y no luchó por esos cuerpos en su momento? No, yo luché por esos cuerpos desde un principio. Yo denuncié a la empresa de homicidio industrial, a la empresa responsable de esta tragedia, precisamente por las condiciones en las que los tenían operando. Y además, bueno, obviamente fue muy claro el ataque y la persecución política perversa, las amenazas, incluso de muerte, que hicieron contra los líderes sindicales, contra las familias. Una vergüenza lo que hizo, la verdad, el gobierno de Vicente Fox en este caso. Entonces, bueno, pues eso quedó ahí atrás. No había condiciones de quedarse, ordenándole a un gobernador que me arrestaras, y le dijo, tú arréstalo, no hay cargos contra él. Bueno, luego te digo cuáles son y te los invento. O sea, ¿cómo es posible? Eso en cualquier otro país, un presidente hubiera caído, por supuesto, del poder. ¿Usted sostiene esta hipótesis de la persecución política de parte de Vicente Fox? ¿Ha señalado incluso a Felipe Calderón? Sí, claro, la continuó, claro, con este señor Lozano Alarcón y todos ellos. Pero mire, eso ya está superado. Yo lo que quiero hablar es del presente y del futuro, de lo que estoy haciendo, porque la verdad creo que la agenda del país ha cambiado. Y se lo quiero preguntar. Y todos estos actos de injusticia se tendrán que aclarar. ¿Cuál sería el móvil de que usted fuera un perseguido político de parte de Fox o de Calderón? ¿Por qué les estorbaba usted? Bueno, porque es un sindicato democrático que lucha por defender los intereses de los trabajadores, por mejores salarios y prestaciones, y porque eso estorbaba los intereses de tenerlos, como los han tenido siempre, como esclavos disfrazados en estos centros de producción en condiciones infrahumanas. Y eso es por lo que iniciaron esta persecución, por supuesto. Ahora, les estorbaba sus intereses. Estorbaba sus intereses. Voy a llegar al tema de la ratificación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, pero antes decía hay dos temas. El otro, pues es el señalamiento que han hecho contra usted de un desvío de 55 millones de dólares en 2006 a sus cuentas personales cuando correspondían a los trabajadores. ¿Dónde está ese dinero, senador? Esa es una mentira total, perdóneme, pero es parte de esta campaña yo le pregunto de desprestigio, porque, sí, por eso, pero a México, se lo digo, se señalaba muchísimo eso. No, se ha señalado siempre por los enemigos de la democracia sindical y el cambio político del país que estamos viviendo. Eso sí viven en el pasado, nosotros vivimos en el presente y el futuro. Estamos transformando la agenda política del país, precisamente para ayudar con mi experiencia, con mi capacidad, como la de muchos otros mexicanos, que queremos una verdadera transformación económica, política y social de México. Entonces, pues podrán decir lo que sea. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde agosto de 2014, exoneró completamente a mí y a todos los demás dirigentes. 4 años después, nos acaban de liberar todas las cuentas del sindicato, que es un acto de ratificación de nuestra inocencia. Es la perversidad de la complicidad de la corrupción de México desde el gobierno de Vicente Fox y los que siguieron. Bueno, es clarísimo, eso es evidente ante todo el mundo. Eso está totalmente concluido, terminado, y todo lo que digan pues ya será nada más una campaña de desprestigio pero yo creo que aquí hay que terminar con la criminalización de la lucha sindical. Y vamos a dar pasos hacia adelante en la transformación de México. Si antes, dice usted, estorbaba los intereses de Felipe Calderón, Vicente Fox, etcétera, ¿a quién le estorba hoy? ¿Por qué tendrían que seguir señalándolo de este desvío en donde usted me dice ha quedado ya exonerado? Yo no he visto quién haga este tipo de ataques ahora. La verdad, soy senador de la República. Soy presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, secretario de la Comisión de Economía del Senado de la República, miembro de 3 comisiones más del Senado de la República, de Energía, de Minería y de Relaciones Exteriores. Y yo estoy haciendo mi trabajo contribuyendo a este cambio y a esta nueva agenda del país. Los que se quedaron en el pasado ahí se van a quedar. Oiga, la realidad y el peso de las cosas los va a dejar abandonados. Entonces, cualquier señalamiento en ese sentido, pues es totalmente irrelevante, ni me detengo a ver eso. Yo estoy viendo a futuro adelante. Antes, para no quedarnos con la duda, ¿dónde están los 55 millones de dólares? Los trabajadores dicen que no los tienen. Mira, eso ya está, pues, si los acaban hasta de regresar. Pues, eso es, no voy a entrar en ese detalle, eso es cosa del pasado, porque eso está resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad máxima de la justicia. Acusación. Ninguna, absolutamente. Pero queda un halo de no queda ningún halo, la verdad es que está totalmente claro y transparente. Eso es parte de la misma. ¿Por qué me preguntan de eso y no de los 65 muertos? O sea, ¿nadie le importa la vida humana? Ya le pregunté. Bueno, por eso, pero lo que estamos diciendo es, hay que ver la tarea hacia adelante. La tarea es ahorita hacer justicia y rescatar a los cuerpos de estos trabajadores que perdieron la vida. Con ese tema iniciamos, de hecho fuimos a visitar a las viudas, que ellas confían en su compromiso, pero sigue quedando la duda. No, está aclarado, lo tienen las autoridades totalmente aclarado.
Por favor, eso está totalmente claro. Y la verdad, yo no vine a hablar del pasado, vine a hablar del presente y del futuro. Y así es como me invitaron a participar en este programa. Claro, pero eso es pasado. Eso está superado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad máxima de justicia de ese país. El que lo cuestione, que cuestione la Suprema Corte. Pero está de acuerdo que cuando usted regresa al país empieza a retomar este tema. De hecho, hablamos con su abogado en algún momento y él nos dejó claro que no había ninguna acusación. Yo solo le pregunto, para quienes estamos viendo este noticiario a esta hora de la noche, ¿no existieron los 55 millones de dólares? Todo está totalmente superado y aclarado. ¿Cuál es la aclaración? ¿Cuál fue la aclaración que se dio? No le voy a entrar en ese detalle porque la verdad nos vamos a llevar 2 horas explicándole. Está publicado en mi libro El colapso de la dignidad, de la página 239 a la 242. No, esa es una auditoría hecha por una empresa de Suiza, independiente, que aclara perfectamente bien el origen, el destino y dónde están. Entonces, regresar a eso, lean mi libro de la página 239. Por cierto, es un libro del New York Times bestseller. Es uno de los mejores libros vendidos del New York Times. No es cualquier libro. ¿Usted no se robó ese dinero? No, por supuesto, nunca. Ni un solo peso. Así lo dice el dictamen, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dice la auditoría. No hay ningún peso desviado. Ningún peso desviado. Así lo dice claramente y transparente. Y se publicó en todos los diarios y periódicos del país, en páginas completas, el resultado de la auditoría hecha por esta compañía independiente de Suiza. Venir otra vez a estos temas, la verdad, me parece una pérdida de tiempo. Porque de otra forma parecería que no tocamos los temas en los que usted estaba involucrado desde 12 años. No estoy involucrado en nada. Esto fue una transparencia. Fue, ya se lo dije específicamente. ¿Tan duro que se tuvo que ir a Canadá? Usted dice por una persecución política. No, bueno, como un presidente de la República que viola la Constitución, que viola los derechos humanos de las personas, que dicen arréstenlo y luego te digo y te invento los cargos, el que debe estar en la cárcel debería ser él. Por supuesto, y en otro país ya lo hubieran destituido, en un país donde se respete el Estado de Derecho. Nada que temer. Absolutamente. Se acabó. Pues estoy actuando como senador de la República con toda la transparencia y no acogiéndome a ningún privilegio de nada, haciendo lo que verdaderamente me corresponde con justicia y con respeto a mi integridad y a mi dignidad, que está suficientemente probada. Todo lo que digan los demás es basura. Usted sabe que cuando vino decían, bueno, es que está protegido por el halo del fuero y por eso regresa como senador. Vamos a eliminar el fuero, por cierto, para que vea que no es así. Bueno. ¿Hasta dónde llegan las mentiras? El fuero se va a eliminar y hay una iniciativa en la Cámara de Senadores que se va a presentar para eliminar el fuero constitucional. Y fue una iniciativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para todos aquellos que les moleste esa decisión. Y lo hizo bien y lo hemos aprobado y apoyado. Entonces, no hay nada de esto, no tiene ningún sustento, nada. Senador, hay muchas deudas en este país y una de ellas es con los trabajadores. Yo le preguntaba al principio, usted dio a conocer esta ratificación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué significa? ¿Qué va a significar para los trabajadores, senador? El convenio 98 da el derecho a la libertad de sindicalización y el derecho a la contratación colectiva. En México ha operado un sistema que se llama un sistema de contratos de protección patronal, en donde los trabajadores ni se enteran que tienen líderes o contrato colectivo, si es que llegan a tener, les pagan lo que quieren y los someten a condiciones hasta humillantes y degradantes. El convenio 98 ante la Organización Internacional del Trabajo reivindica el derecho de los trabajadores a escoger al sindicato en libertad, al voto secreto, al voto personal y directo, escoger a sus dirigentes, a negociar sus contratos colectivos y no a espaldas de ellos. Y por supuesto abre el cambio hacia el nuevo mundo del trabajo que se va a construir y que verdaderamente tiene que estar basado en la libertad y en la democracia sindical. Vivimos en una época en la que muchos trabajadores viven en condiciones infrahumanas, trabajan en condiciones infrahumanas, son sobreexplotados y pareciera que no tienen quien los defienda. Este acuerdo que usted nos menciona va a poder cambiar estas condiciones laborales en un país tan injusto y con tan inequitativa distribución de la riqueza. Claro que sí, ese es el objetivo principal y por supuesto va a ser apoyado en todo un proyecto de reforma laboral que le dé estructura y consistencia a todos estos cambios. Por cierto, el día de antier, el martes, también aprobamos un convenio, el 176, también con la Organización Internacional del Trabajo, sobre la seguridad y la salud en las minas, precisamente para evitar que este tipo de tragedias vuelvan a suceder. Y hay mire, en Canadá, le voy a decir los sindicatos, después de una tragedia similar que sucedió en 1992, donde murieron 27 mineros, crearon una nueva ley en la provincia de Nueva Escocia, en Westray,
que se llama la Ley Westre, en donde obliga a las empresas a cumplir su responsabilidad, evitar la negligencia criminal y la irresponsabilidad. Y el lema fue, si tú matas a un trabajador vas a la cárcel. Y ha disminuido considerablemente porque ha habido casos que han ido a la cárcel. Porque tiene que haber castigo. Pues tiene que haber, si no hay sanciones, lo que tenemos que hacer es en México recuperar el respeto al Estado de Derecho. Un país que no respeta el Estado de Derecho, que no tiene una aplicación correcta de la justicia, va al fracaso. Ahora déjeme preguntarles... Y es lo que queremos cambiar en México y evitar que vaya al fracaso. Al contrario, hacer la transformación hacia el futuro para una sociedad de mayor bienestar y de mayor progreso para México. Usted es líder sindical, pero es senador de la República. Sí, claro. Hay muchos trabajadores que no pertenecen a ningún sindicato y también sufren estas condiciones. ¿Qué se puede hacer ahí para mejorar las condiciones, los salarios, los horarios y muchas otras situaciones que viven los trabajadores que no tienen acceso a un sindicato, senador? Bueno, estos cambios precisamente van a conducir a eso. Tanto la aprobación de estos convenios y la ratificación por el Senado de la República, el 98 y el 176, y la transformación y la reforma laboral para que haya justicia laboral en este país. Y eso va a abrir la puerta para que el trabajador pueda afiliarse a la organización que ellos decidan. Porque al final el derecho a afiliarse y pertenecer a un sindicato es un derecho universal de los trabajadores. No es de las empresas, no es de los gobiernos, es de los trabajadores. Y esto va a dar paso a esto. Entonces, va, por eso decía yo, a reordenar el mundo del trabajo, a reivindicar los derechos de los trabajadores y a darles esa oportunidad que no han tenido durante muchos años y que han sido explotados. ¿Cómo se va a ver y cuándo? Porque lo que los trabajadores queremos es, bueno, tener más dinero en la bolsa, tener más tiempo con la familia, tener mejores condiciones, mejor calidad de vida. Entiendo que se está empezando, ¿no? Empezaron apenas en septiembre, pero ¿cuándo y cómo se van a ver las cosas tangibles? Después del 1 de diciembre. Cuando el nuevo gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador comience a tomar las decisiones y a comenzar a avanzar en la aprobación de todas las reformas institucionales, jurídicas, legales, se va a comenzar a ver la transformación. Por supuesto que está una situación en el país bastante peligrosa, lo estamos viendo, de inseguridad, de desigualdad, de corrupción, y cambiar esto va a tomar tiempo, pero desde luego se va a buscar que se privilegie el bienestar económico de la clase trabajadora y de los mexicanos en general. Y yo creo que van a ser de las primeras medidas que en los primeros meses, desde diciembre y enero y los primeros meses del año se vayan a tomar. Pues ojalá. Napoleón Gómez Urrutia, nunca más fuera del país por una persecución política. No, lo haré cuantas veces sea necesario, por gusto, por necesidades de trabajo o por las razones que sean. Por supuesto que no. Yo creo que México ya cambió, la verdad. Hay una nueva agenda nacional. Y mi participación, mi regreso, tiene que ver con apoyar y ayudar a la reconstrucción del país con base en mi experiencia y mis conocimientos, y espero que vamos a tener éxito. Yo creo que debemos de tener confianza en que el cambio de gobierno va a beneficiar a los mexicanos y va a ser una nueva agenda que va a permitir que México verdaderamente recupere su lugar y su prestigio en el mundo, que también está totalmente destrozado. ¿Perdón y olvido para los que usted señala como sus persecutores? Bueno, perdón, pero no olvido. Perdón, pero no olvido. No, claro. Pues no se pueden olvidar todos estos tropelías y actos criminales que cometieron y abusos. No es posible eso, pero yo creo que para ningún ser humano. Pero una cosa es tenerlo ahí presente y otra es actuar. Yo estoy concentrado más en el presente y en el futuro y cómo ayudar a la reconstrucción del país, y eso es lo que más me importa ahorita, no andar, ni tengo el espíritu vengativo, ni tengo el espíritu de buscar, no sé, recuperar revancha ni nada de esto. Usted dice, se va a mantener su promesa con las viudas de pasta de conchos, sepultado el tema de los 55 millones de dólares. Totalmente. Y en el Senado, su principal bandera, mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y abrieron posibilidades de un futuro mejor para todos los mexicanos, de mayor bienestar, de mayor respeto, de mayor justicia y de mayor dignidad para todos los mexicanos. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muy amable. Gracias. Buenas noches. Regresamos.